Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RPP y a nuestro primer Facebook Live por la campaña Mujeres de Cambio que estamos organizando desde RPP porque buscamos promover el progreso de todos los peruanos y parte de ello trata de hablar acerca de estos temas tan importantes como el empoderamiento de las mujeres desde pequeñas y también la necesidad de tenerlas en cargos de representación, toma de decisiones, liderazgo y por supuesto el ámbito político. Y de ese tema en específico vamos a hablar hoy día con Beatriz Llanos, que nos acompaña y es consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y nos va a hablar también acerca de un estudio que han realizado sobre este tema. ¿Cómo estás, Beatriz? Gracias por acompañarnos. Hola Paloma, encantada. Muchas gracias por la invitación. Bien, primero quiero hablar acerca del contexto, ¿no? Este ha sido un año electoral, tenemos la mayor cantidad de congresistas mujeres en la historia del país, 49 para decir la cifra exacta, pero que sin embargo no representa el 50% de las curules todavía, representa el 38%. Entonces, si bien es un avance, igual esto significa que hay igual dificultades para las mujeres para ingresar, para permanecer en política. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero que nada decir que esto es el resultado de la ley de paridad y ha sido un gran impacto, es decir, hemos subido más de 10 puntos en la representación de las mujeres en relación a la legislación de cuota que teníamos. Se debatió durante todo el tiempo de la reforma política el tema del voto preferencial. El voto preferencial ha hecho que el porcentaje de mujeres que hayan podido acceder al Congreso haya disminuido porque el elector ha podido alterar la lista y no es lo mismo que en un sistema de lista cerrada y bloqueada, que era lo que se demandaba, que probablemente nos hubiera permitido acercarnos más al 50%, ¿no? Esto tiene que ver con muchos factores, no solamente relacionados con la ley, tiene que ver también con la propia cultura de los partidos políticos y la necesidad de que no solamente cumplan con esta ley, sino también que promuevan cada vez más liderazgos femeninos. Hay partidos que están avanzando hacia eso, pero hay partidos que no. Ahora, tú has mencionado la ley de paridad y alternancia. Para los que no están muy enterados acerca de qué significa esta ley, ¿cómo la podemos definir? Bueno, es un reparto equitativo del poder en el caso de las postulaciones para poder acceder a los cargos de elección popular. Digamos, sencillamente, cuando los partidos ahora postulen candidatos al Congreso, que es el tema del cual estamos hablando, tienen que nominar o postular un 50% de hombres y un 50% de mujeres, y esto de manera alternada, es decir, un hombre-mujer o una mujer-hombre. Entonces, esto hace que haya un equilibrio en las postulaciones de mujeres a cargos de elección popular, pero lo que nosotros queremos también es una paridad de resultado. Por eso hablábamos de la necesidad de que la lista esté cerrada y bloqueada, es decir, que tal como se presenta, la lista se transforme en un número similar de representantes electas. Ahora, también sobre las listas, por ejemplo, importa mucho la posición en la que se encuentran o las cabezas de lista, ¿no? Que es algo que hemos visto también alrededor de esas últimas elecciones y creo que también dentro del estudio que ustedes han hecho han encontrado algo sobre este tema. Sí, efectivamente. Esto tiene que ver con las estrategias partidarias, ¿no? De alguna manera la ley los obliga a diversificar la oferta en términos de hombres y mujeres, pero los partidos tienen algunas resistencias, como les denominamos. Y esto tiene que ver con que históricamente, y esto es un dato general, de todos los encabezamientos de listas, solo 1 de cada 4 corresponden a mujeres. Entonces esto significa que los partidos están reservando posiciones muy importantes en el caso de las elecciones parlamentarias, porque generalmente la gente vota por el número 1, que tiene más visibilidad, que tiene más cobertura, que de repente representa un liderazgo muy importante dentro del partido o para la opinión pública. Ese cargo se lo están reservando, ese puesto, perdón, se lo están reservando a los hombres mayoritariamente, y esto tiene efectos en la elegibilidad de las mujeres. Claro, y ahí es donde se tiene que trabajar con las organizaciones políticas, con los partidos, ¿no? Porque también dicen mucho, y eso es también un parte de un estereotipo, que a las mujeres no les interesan mucho las políticas, que es cosa de hombres, pero ¿qué es lo que se encuentra, por ejemplo, a nivel de militancias? Cuando vemos en las organizaciones políticas, ¿cuál es la cantidad de hombres que se inscriben, de mujeres que se inscriben? Bueno, estamos en un contexto en el cual las organizaciones políticas en el Perú son débiles, eso en primer lugar, ¿no? Dicho esto, los números que se registran están en torno al 50% de mujeres, o sea, hay mujeres que sí están participando. Lo que pasa es que el tema del poder gráficamente lo podemos pensar como una pirámide, ¿no? Histórica, es decir, hay más mujeres en la base
pero cuando sube la responsabilidad hay menos mujeres en cargos de dirección. Y eso es lo que ha pasado también en los partidos políticos, digamos, como una tendencia mayoritaria, a pesar de que también hay una cuota que aplica a los partidos políticos y ahora también va a aplicar la paridad a los partidos políticos. Por eso es que, por ejemplo, hemos visto que en estas últimas elecciones solo han habido 2 candidatas mujeres dentro de 18 candidatos, o de repente también en las municipales del 2018, ¿no? Que solo 25, o regionales, que solo 25 postularon dentro pues de más de 300 candidatos en general, ¿no? Entonces ahí es donde, ¿cuáles serían estas brechas que están encontrando las mujeres o barreras para poder seguir ascendiendo en la política, que no se queden solo en militancia? Bueno, el caso que tú mencionas de los niveles locales es muy gráfico en el Perú y en América Latina, porque donde hay medidas legales, es decir, en la composición de los consejos municipales o en la composición de los consejos regionales, tú ves que la participación de mujeres o la elección de mujeres sube. Sin embargo, donde no hay este tipo de medidas, ves que no, hay una subrepresentación muy grave. De hecho, no tenemos ninguna gobernadora regional y apenas tenemos 5% de mujeres en alcaldías. Se podría pensar que esto es porque no se elige a las mujeres, pero en realidad lo que está pasando, las cifras te dicen que los partidos no están postulando mujeres en estas posiciones. En elecciones pasadas, menos del 10% de las candidaturas a estos cargos fueron de mujeres. Es decir, aquí tenemos un problema respecto de las estrategias partidarias. Luego también tenemos problemas estructurales o de nivelación de la cancha para la participación de las mujeres, y de eso también podemos conversar. Sobre las estrategias, por ejemplo, de que no se está postulando a más mujeres, ¿cuáles son las justificaciones o las razones? ¿Tiene mucho que ver también con la distribución de repente del tiempo de las mujeres en el hogar, en el trabajo? ¿Por ahí también podría ir? Bueno, hay un problema estructural, como te decía, que es que las mujeres en realidad tienen tantas tareas y tanta sobrecarga, ¿no? Las mujeres están en el espacio, digamos, en los espacios laborales, pero a su vez han tenido que seguir haciéndose cargo de las responsabilidades familiares. Esto está evolucionando, pero todavía las mujeres dedican más horas que los hombres. En ese sentido, encontrar horas para otras actividades, entre ellas la actividad política, si es que no hay una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, es difícil, ¿no? O sea, les cuesta más a las mujeres. Esto es un obstáculo de entrada que tienen las mujeres. Pero obviamente también hay una cuestión de que no se les está dando las oportunidades de competir, porque cuando tú ves que las mujeres compiten, sí se ha demostrado que las mujeres sí tienen altos niveles de competitividad. De hecho, en este Parlamento han obtenido, según los cálculos que estamos analizando ahora, un 40% de los votos preferenciales. Pero hay determinados sesgos que hacen que se considere que las mujeres no van a ganar o que no hay mujeres, que es otro de los argumentos, ¿no? El argumento es, no hay mujeres para postular, pero aquí yo siempre he hecho la siguiente reflexión. El tema de la trayectoria política del trabajo partidario es de largo plazo, no es de corto plazo, no es voy a buscar a las mujeres meses antes de la elección y por lo tanto me es más complejo encontrar mujeres, ¿no? De qué manera además yo estoy promoviendo a mis propias mujeres dentro del partido político, cómo estoy promoviendo sus liderazgos. Entonces, en realidad, esta situación habla más de un déficit de los partidos que de unas pocas ganas de las mujeres de participar, porque las mujeres están con ganas de participar, están participando y de hecho yo creo que en el Perú se ha producido una feminización de determinados cargos y determinados espacios que no habíamos visto antes. Tú también has mencionado algo importante, ¿no? La percepción de liderazgo femenino, tal vez, y ahí yo me quisiera pasar también ya a este tema, porque sé que dentro de los estudios que ustedes han trabajado se ha visto mucho acerca de cómo se percibe el liderazgo de una mujer o el liderazgo de un hombre. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, lo que han encontrado que ha sido lo más resaltante de esta encuesta? Sí, tenemos como dos niveles, ¿no? Un primer nivel cuando les preguntas a los encuestados, que hicimos esta encuesta antes de las elecciones, fue una encuesta en Facebook a 3.010 participantes, equilibrada entre hombres y mujeres. En realidad, muchos son más del 70%, consideraba que era importante incrementar la participación de las mujeres, 65% consideraba que era beneficiosa la participación de las mujeres, más de 90% decía que iba a votar por una mujer o podía votar por una mujer presidenta o por una mujer para congresista, pero cuando tú les preguntas por determinadas cualidades, ¿no? Respecto de hombres y mujeres, todavía hay una asociación estereotipada respecto de las mujeres, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, 40% decía que por su propia naturaleza a las mujeres les interesa más ocuparse del ámbito privado,
o 56% decía que son mejores para el cuidado de los niños, los enfermos y los ancianos, ¿no? Por otro lado, también se relaciona mucho a las mujeres con determinadas características muy estereotipadas, ¿no? Como que las mujeres son más sacrificadas, o que las mujeres son muy emocionales al tomar las decisiones, que las mujeres no tienen ambición de poder. Entonces, cuando nosotros hicimos ese tipo de preguntas, estas características estaban más asociadas a mujeres que hombres. Y esto definitivamente va a marcar cómo se juzgan los liderazgos y cuáles son las oportunidades de las mujeres, porque están asociadas a lo reproductivo, a lo tradicional. El liderazgo está construido de una manera muy masculinizada, y es algo que tenemos que trabajar, porque obviamente cuando las mujeres llegan a los cargos tienen que hacer una rendición de cuentas, tienen que ser buenas gestoras, igual que los hombres, eso por supuesto, pero de lo que se trata es que no sean juzgadas a través de estereotipos, ¿no? Porque ahí estaríamos discriminando a las mujeres. Exacto, Beatriz. Y ya para finalizar, ¿qué es lo que nos toca hacer, por ejemplo? Porque esto también parte mucho de la sociedad, ¿no? A nivel estructural hay cosas por avanzar, pero también como ciudadanos, como ciudadanas, y sobre todo pensando en las elecciones que se vienen, que están aquí nomás, el 2022, las municipales y regionales, donde también se va a aplicar la ley de paridad y alternancia. ¿Qué podemos hacer como ciudadanía? Bueno, yo creo que hay que animar a los partidos y hacer sentir a las organizaciones políticas que las mujeres estamos dispuestas para participar, estamos por supuesto preparadas, y de hecho, digamos, hay también una actitud, porque también salió en la encuesta, de las propias mujeres a percibir que es necesaria una mayor participación de mujeres. Es decir, esos espacios hay que ocuparlos, ¿no? El poder, como se dice, no se pide, el poder se toma, ¿no? Entonces, las mujeres tienen que animarse a participar, y por nuestro lado, desde las organizaciones, desde la academia y la generación de conocimiento y también los medios de comunicación, tenemos que hacer un llamado a los partidos políticos para que se den cuenta que los tiempos han cambiado. Es decir, hay toda una revolución, la más grande revolución del siglo es la participación de las mujeres, los movimientos feministas, las reivindicaciones de las mujeres. Entonces, los partidos no se pueden quedar anclados en una visión que ya ni siquiera es la del siglo XX, sino tenemos que entrar al siglo XXI. Somos el 50% de la población y hay que estar vigilantes y desterrar estos estereotipos, y creo que, digamos, eso es un tema que tenemos que trabajar, ¿no? La cultura está cambiando, pero tenemos que seguir siendo vigilantes y sobre todo propositivos con los partidos políticos. Listo, Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Ya saben, todos los que nos están viendo, si quieren saber más de este tema, pueden entrar a www.mujeresdecambio.pe y enterarse de muchísimo más. Yo soy Paloma Verano y conmigo será hasta un próximo Facebook Live. Gracias por vernos. Gracias. Mujeres de Cambio es organizado por RPP.